Así vamos retomando, ya que no nos vimos la clase pasada o la semana pasada por el feriado, no tuvimos el encuentro sincrónico. Me gustaría ir como retomando, porque iniciamos la última unidad que tiene el énfasis puesto en ese trabajo en espacios educativos, un poco para retomar lo que dijimos en el último encuentro sincrónico. La idea de pensarnos también en espacios y en lugares que se corren de los lugares eclesiásticos más tradicionales y que nos enfrentan a un público con características variadas, que eso puede tener que ver con el rol de las capellanías, de los equipos pastorales en espacios, sobre todo educativos, pero que podrían tener que ver con ese ejercicio de la misión en diferentes espacios, en intercambios distintos y con públicos que no van a la iglesia a buscar lo que en la iglesia se supone que se encuentra, sino que tiene que ver con espacios de otras características. Por eso reflexionamos un poco sobre esa, digamos, la complejidad del hecho educativo, de ese contexto y de esas características que lo atraviesan. En el último encuentro, nosotros habíamos trabajado, vamos a ver, en el último, bueno. En el último encuentro habíamos trabajado sobre conceptos que tenían que ver con la escuela inteligente, el conocimiento generador, la necesidad de replantearnos frente a la posibilidad del intercambio, esa cuestión de tener que ver con el facilitar la comprensión, el poder ubicarnos en esos enfoques de la enseñanza, tomando partido por alguno que tiene que ver más con el desarrollo de un pensamiento que vaya más allá del almacenar la información y de poder pensar en otro tipo de intervenciones. Hablamos de Perkins y los distintos niveles de comprensión y habíamos quedado pendientes para trabajar sobre profundizar algunas de esas cuestiones. La semana pasada fue la semana 5 donde no nos encontramos, pero si ustedes entraron al campus, lo que encontraron era una imagen que también trata de, tiene que ver con una obra, una escultura, pero que tiene un poco ese símbolo de las manos, de lo institucional, de los espacios de formación. A mí me parece que es bastante interesante todo lo que las imágenes nos transmiten, la potencia que pueden tener las imágenes para mostrarnos algunas metáforas. Y en la educación y en los espacios de formación, las metáforas en los lugares de educativos tienen una potencia significativa. Estamos en este último tiempo recuperando el valor de la narración. Hablamos de las narrativas transmedias, de recuperar esos espacios y unos instrumentos que son centrales, incluso en la Biblia, tienen que ver con narraciones, con esos espacios donde las metáforas nos ayudan a construir el pensamiento. La idea es el poder avanzar sobre algunos de esos conceptos que trabajamos la semana pasada. Si ustedes avanzaron sobre los textos, y ya vi que varios de ustedes avanzaron también en la lectura de lo que implica la posibilidad de pensar en aulas heterogéneas, de espacios donde no todos son ni piensan de la misma manera, ni tienen las mismas necesidades frente al conocimiento, la posibilidad de pensar sobre estos nuevos alfabetismos y los desafíos que nos provocan y la idea de recuperar el sentido del aprender. Esos conceptos ustedes ya los estuvieron mirando, revisando y tienen que ver un poco con esta idea de si tenemos que recuperar el sentido del aprender, cómo se vinculan con la tarea del ejercicio y el rol pastoral. Estuvieron muy buenas las intervenciones que fueron volcando en el foro, donde retoman todo el tiempo, muchas veces ustedes esta cosa de ver, bueno, ¿qué pasa con el rol pastoral frente a estas cuestiones que nos aparecen? ¿Cómo se vincula con el ejercicio de
del trabajo en las iglesias, en los distintos grupos con los que nos toca trabajar. En esta semana a mí me gustaría recuperar algunos conceptos que no trabajamos en la clase pasada, que dejamos pendiente, que tenía que ver con los principios que Perkins trabaja en el libro Aprendizaje Pleno y que a mí me gusta mucho esa metáfora que él utiliza de jugar el juego completo. Algunos elementos tomamos en el encuentro pasado, pero lo habíamos visto muy vagamente. Y recuperar este capítulo, este primer capítulo que es la introducción, en la que él presenta esos 7 principios, me parece que son bastante significativos cuando pensamos en propuestas de enseñanza o en espacios de formación o en la forma en que transmitimos el conocimiento. Esta cosa de poder dar una idea de juego completo que da sentido a aquello que hacemos y el no caer o en particularidades tan de detalle que hacen perder la vista general o quedarnos en la generalidad y perder profundidad porque nos quedamos solo en superficialidades. Y esto que él plantea como ahora que estamos en plenas etapas deportivas donde se están cerrando campeonatos, festejos, juegos y demás, las metáforas deportivas que utiliza Perkins a mí me parecen como bastante claras en esa idea del lugar del entrenador, ese lugar de cómo estimular al juego, cómo mirar todo el tiempo el aprendizaje como un espacio de estrategias que se ponen en juego, que se construyen y que tienen que ver con la formación de equipos. Ahora, Perkins lo refiere a la construcción de conocimiento, pero nosotros podríamos también pensarlo en términos no solo de la construcción de conocimiento, sino también de lo que implica el aprender con otros, el formar equipos. Y esto no es un tema menor porque tanto la tarea docente como la tarea pastoral, depende cómo se encare, es una tarea que se realiza muy en soledad, a menos que uno pueda construir equipos de trabajo. Muchas veces nos pasa a los docentes que sentimos esta idea de que cerramos la puerta y estamos solos frente a ese espacio de aula en los que quedamos con los estudiantes, solos en el desarrollo de la tarea, no por la soledad de no contar con los estudiantes, ¿verdad? Pero hay algo que se produce ahí. Y en la tarea pastoral puede pasar lo mismo si no la concebimos desde un lugar de la construcción del conocimiento. Ahora bien, algunos elementos a tener en cuenta cuando hablamos de cómo aprenden. Perkins señala varios de estos elementos que tienen que ver con esta idea de el estudiante, de la posibilidad de pensar cuándo aprende mejor. Cuando es protagonista, cuando desarrolla habilidades metacognitivas, tema que trabajaron en el material de Mariana Mayo y sobre el que ustedes fueron trabajando en el muro, elementos que tienen que ver con las habilidades que hoy se necesitan, cuando tenemos opciones para elegir, cuando recibimos propuestas desafiantes y a las que le encontramos sentido, cuando tenemos claro qué es lo que se espera de el que aprende, cuando se establecen vínculos. Fíjense que hablamos de aprendizaje, pero hablamos de todas las actividades, todas las tareas, todo lo que tiene que ver con la propuesta de enseñanza o propuestas que se vinculan a espacios de formación que pueden tener que ver con la iglesia, que pueden tener que ver con espacios recreativos dentro de grupos de niños, escuelas dominicales o incluso adultos para poder pensarlo en términos de qué pasa con los contenidos con los que nosotros trabajamos en los espacios de formación de las iglesias. Me parecía interesante recuperar algunos de estos elementos como síntesis de lo que venimos planteando. Esto se los voy a dejar, después les voy a dejar el PPT para que lo tengan a mano. Y hoy me gustaría centrarme un poquito en la lectura que les propongo para esta semana, que son los textos tanto de Philip Jackson, de Enseñanzas Implícitas, como el material de la palabra del maestro de Viviana Mankowski. Bueno, y también el que tiene que ver con
ese material que es una participación que escribí sobre el papel transformador de las instituciones educativas, ¿no? En este caso hablábamos de instituciones educativas metodistas, pero que tiene que ver con la formación en general. A mí me gustan las metáforas del arte siempre. Este es un mural que está en la zona de Miami que se llama Wynwood, que se caracteriza porque han hecho montones de murales, diferentes artistas. Y a mí este me parece lo más interesante. Vamos a hablar, a mirar lo que tiene que ver con las enseñanzas implícitas. Vamos a conversar sobre el valor del discurso, la palabra del maestro, el discurso docente. Y en el libro Viviana Mankowski lo vincula a la evaluación informal y el peso que la evaluación puede tener, ¿no? Entonces, esta idea de tantos dedos que pueden estar señalando, tantos dedos que pueden estar acompañando, esas manos, me parece que nos provocan un poco en términos de pensar algunos de estos elementos que tienen que ver con el lugar del docente, el lugar de la palabra docente y cómo revisar o pensar estos elementos. ¿Qué ven? ¿Ven esto ustedes también? ¿Ven esas manos? ¿Ven algo que les provoca en esta imagen? ¿O en la anterior, donde están las manos enganchadas? Venimos en esta unidad un poco jugando con estas imágenes. Yo veo como que va caminando, dedos que van caminando, de la Ah, mira, dedos derecha que a la van izquierda, caminando. como hacer Podría ser. así. Ah, mira. Algunos estáticos señalan y otros parece que caminan. Ujú. Es bastante imponente la imagen. Fíjense que ahí me quedó una persona en la foto, el tamaño es pequeño, ¿eh? Es fuerte ese peso. Y a mí me pareció que es una buena metáfora cuando Son nosotros hablamos. diversos en colores, en formas, en tamaño. Ujú. Cuando nosotros hablamos de el discurso docente, cuando nosotros hablamos de la palabra del maestro. Cuando hablamos de contenidos de enseñanza, a veces perdemos de vista todo lo que se pone en juego en los espacios de formación, en las aulas, que algunos autores han identificado claramente como el currículum oculto, aquello que enseñamos y transmitimos en las instituciones educativas, pero no está explicitado. Cuando uno toma un currículum, lo que está establecido son enunciaciones que tienen que ver con objetivos, con los propósitos a nivel general, como líneas generales o aquellos que nos proponemos o que se proponen las jurisdicciones que pueden elaborar los documentos y currículums o los planes de estudio, pero hay algo que acontece que no está explicitado allí y que transmitimos muy fuertemente, que es aquello que está oculto pero se enseña, el currículum oculto, que está muy estudiado, investigado y que tiene que ver con todas aquellas cosas que los docentes reforzamos, que los docentes sostenemos, que los docentes manifestamos sin explicitarlo. Esto puede ser positivo o negativo, no estoy haciendo un juicio de valor en sí mismo sobre ese currículum oculto, pero que tiene que ver también con aquellos supuestos de los que hablábamos en los primeros encuentros, cuando decíamos, hablamos de educación y todos partimos desde ciertos conocimientos, ciertos supuestos, que tienen que ver con los conocimientos con los que nos fuimos formando, que fuimos recibiendo de nuestros propios docentes. Y ponerlos sobre la mesa y mirarlos nos permiten muchas veces revisar si eso que le está dando base a nuestro accionar es lo que queremos que acontezca o es lo que nos pasa porque es lo que recibimos en nuestra propia formación.
Cuando nosotros transmitimos estas cosas, también o nos paramos frente a grupos de formación, estamos transmitiendo, además del contenido, muchas cuestiones que tienen que ver con lo gestual, muchas cuestiones que tienen que ver con nuestras propias convicciones. Por eso cuando analizamos la palabra del maestro, esta idea de los juicios de valor que emite el docente, tienen un valor fundamental, por lo menos para revisar qué cosas estamos aceptando, qué cosas estamos potenciando o cuáles quedan también desechadas o no son aceptadas. Hay un libro muy interesante que no lo puse en la bibliografía porque ya eran demasiados, pero que si a alguno le interesa se los puedo compartir, que tiene que ver con la enseñanza moral. El título es una investigación sobre la enseñanza moral en las escuelas. Y lo que analizan fundamentalmente, además de las palabras explícitas, de los carteles, de los eslogans, de los reglamentos, entre otras cosas son los gestos, las caras de los docentes y cómo los docentes a partir de ciertos gestos aprueban, estimulan, orientan o censuran, limitan o castigan de alguna manera las intervenciones de los estudiantes. En esta investigación, que también trabajan Jackson y otros especialistas, es muy interesante ver cuántas cosas, desde cuáles qué tipo de intervenciones realizamos los docentes y tienen que ver con la formación moral en las instituciones. Bueno, Viviana Mankowski analiza el valor de la palabra del docente y yo seleccioné para que ustedes puedan leer en esta semana y en la otra algunas cuestiones que hablan de capítulos en los que ella analiza justamente eso, el valor de la palabra docente, el tipo de intervención. Me parece muy interesante pensar que si un docente transmite todo eso, ¿qué pasa con pastores? ¿Qué pasa con espacios de formación religiosa donde lo ético, la moral, el dogma, están mucho más presentes y atravesando cada una de las acciones que nosotros estamos poniendo en juego? Entonces, me parece interesante que si en los espacios de formación todo eso atraviesa nuestras propuestas, podamos también mirar algunos de los elementos que tienen que ver con esa posibilidad de intervenir, de mirar a nuestros estudiantes. En el libro de las enseñanzas implícitas, que ustedes les elegí el capítulo 1, para mí es un libro muy interesante porque en ese capítulo no sé si ya pudieron mirarlo o si todavía no, pero les anticipo, Jackson analiza o reflexiona sobre el lugar de una maestra y una maestra de quinto grado, sexto grado, eso no recuerdo, que les enseñaba matemática. Y cómo esa maestra con sus gestos, con su palabra, con su forma de actuar, puso en valor y mostró que la matemática era muy importante porque les daba espacio por la seriedad con la que lo transmitía. Él analiza ahí cuántas cosas, cuántas enseñanzas implícitas hay en aquellos docentes que transmiten el contenido, que tiene que ver con posturas, que tiene que ver con gestos, que tiene que ver con el apasionamiento, la preparación, la dedicación. Él habla de todas esas enseñanzas que están implícitas y que van a atravesar la propuesta y van a marcar, lo decíamos en algún punto la última semana que nos vimos, van a dejar huellas en nuestros estudiantes, van a dejar marcas incluso respecto del vínculo con el conocimiento. ¿Puede ser cuestionado el conocimiento? ¿Puedo mirar, puedo discutir o es algo que tengo que aprender, incorporar y no puede discutirse? La forma de vincularme con la posibilidad de pensar sobre verdades absolutas, cerradas en sí mismas, que no puedo discutir, me predispone a pensar o actuar de cierta manera. La posibilidad de pensar que el conocimiento es algo que está en construcción, que puedo discutir, que puedo preguntar, que puedo deconstruir y volver a construir, marca otro tipo de posibilidad de pensar. ¿Qué pasa? Esto nos pasa con los contenidos escolares.
¿Qué pasa en los ámbitos religiosos? ¿Qué pasa en los ámbitos en los que estamos tratando de enseñar conceptos, de enseñar valores, de enseñar una forma de vivir, de acompañar en estos espacios frente a estas propuestas de enseñanza que también dejan huellas? En alguno de los textos en los que seleccioné, que yo escribí, hablo un poco de esto, cómo las instituciones educativas dejamos huellas, dejamos marcas en los estudiantes. Y esas marcas atraviesan la forma en que se vinculan con otras personas, con contenidos. Ser conscientes de esas enseñanzas implícitas, de esos espacios, también nos permiten analizar o revisar cómo pararnos frente a esas propuestas o a las acciones, o a las llamadas de atención, o a las ofertas de trabajo, de convocatoria, de vínculo que les ofrecemos. Voy a tomar algunos de los elementos que Viviana Mankowski se trabaja cuando habla de los juicios de valor en el discurso docente, que es algo interesante porque ella analiza justamente cómo la palabra del docente supera las intenciones y va asignando lugares y deja huellas. Ella hace una investigación, ¿eh? El libro La palabra del maestro lo que hace es ir a ver clases, analizar el discurso de varios docentes y tratar de entender qué pasa con ese discurso y cómo establecen o marcan situaciones en los estudiantes. A mí me pareció interesante este texto porque si bien yo seleccioné algunos capítulos, ella cuenta aquí una investigación y me parece que además de lo que ella dice respecto de lo que encuentra en la investigación, es muy interesante poder mirar en qué consiste una investigación educativa, ¿no? Que es ir a mirar las clases y analizar el discurso, los intercambios y lo que aparece allí. Entonces, cuando refiere a los juicios de valor en el discurso docente, señala algo que a mí me parece muy interesante, que es que superan las intenciones porque asigna lugares, sin darnos cuenta a veces, y esto es porque, por lo que lo traigo, cuando hablamos de enseñanzas implícitas, no siempre los docentes somos conscientes de todo lo que estamos transmitiendo a nuestros estudiantes. No transmitimos solo contenidos, transmitimos un valor de estas cuestiones que tienen que ver con los juicios de valor que emitimos frente a la pregunta que nos interesa, ensalzamos y retomamos, o aquel que solo con un gesto lo dejamos para más adelante, o censuramos, o limitamos, o subvaloramos. Y esto se nos escapa todo el tiempo porque los docentes tenemos y hacemos evaluaciones permanentemente de nuestros alumnos. Algunos nos caen mejor, otros nos caen peor, algunos nos generan más dificultad, otros nos resultan más amables o menos amables. Y esto va a ir atravesando las propuestas de enseñanza. A quienes desarrollan roles pastorales les pasa lo mismo. Entonces está bueno poder mirarlo en términos de cuántas otras cosas, además del contenido, estamos transmitiendo. Y mirarlo, el discurso, mirar los juicios de valor que emitimos, me parece que este libro nos aporta algunos elementos interesantes para pensar cómo podemos condicionar, cómo podemos promover, cómo podemos limitar o potenciar aquello que estamos tratando de generar con estudiantes o en espacios de formación, formales o informales. Mankowski señala que la evaluación desborda y sobrepasa los momentos formales, porque permanentemente estamos generando espacios aún en espacios, en diferentes momentos, evaluaciones informales, donde este intercambio cotidiano se va generando y donde dice ella, los juicios de valor construyen jerarquías, jerarquías de excelencia, aquellos elementos que no están totalmente establecidos y no son tan claros, pero que atraviesan y van marcando elementos sobre lo que es más valioso, lo que es más valorado, lo que es más aceptado, lo que no es tan aceptado, y crea un sentido que es interpretado por cada alumno. Nosotros hablamos en algún momento de lo que es el oficio del alumno.
de lo que es construir ese oficio del alumno, ¿no? Em, y cuando hablamos del oficio del alumno, es un poco esta idea de la construcción de los que hacen los alumnos, de la interpretación que hacen los alumnos de aquellos elementos que los docentes ponemos en juego, explícita e implícitamente en nuestro accionar y nuestro desarrollo. También habla Mankowski de esta idea de la evaluación como un mecanismo que transforma las diferencias culturales en destinos escolares diferentes. Hay varios especialistas que dicen que en la evaluación se transforman los problemas sociales en problemas pedagógicos, porque muchas dificultades que aparecen en las escuelas no tienen que ver necesariamente con problemas de aprendizaje o de estudio o de aprendizaje, sino que tienen que ver con limitaciones o dificultades o condicionantes previos que tienen que ver más con algunas limitaciones sociales y que se transforman en situación de problemas pedagógicos cuando en realidad no lo son. Y otro elemento que me parece interesante destacar es esta cuestión de la palabra del docente, que es imprevisible en relación con el futuro de cada estudiante. ¿Qué efecto puede generar en los estudiantes la posibilidad de el vas a poder, la posibilidad del estímulo positivo o de la censura o la mala actitud de algunos docentes, aun cuando ellos mismos no son del todo conscientes? En el chat, ¿quién es? Raúl, vos estabas ofreciendo Ah, una... no, sí, en relación a Dale, quizás dale, la música por ahí ha sido dale, dale. históricamente. ¿Escuchan? Sí, la música ha sido un lugar donde hubo muchas valoraciones negativas. Uno, seguramente muchos pueden contar. Pero me acuerdo de una situación que era una clase de música secundaria en que un estudiante me dijo, ¿Podrías sacar eh, cómo se toca? No me acuerdo qué canción era paraguaya, digamos. Y yo no, viste, digamos, él no tocaba ni tocaba guitarra y se proponía a tocar algo muy difícil. Pero no le dije, no lo limité, sino le digo, mira, podés empezar por acá, pero te va a hacer esta diferencia. Eh, a los años, después lo vi tocando acordeón en una banda chamamecera, a él le gustaba la música esa. Creo que si yo no le hubiera dado esa cosa, ese tiempito que quizás me sacó de la clase, porque tuve que... La clase es completa, ¿viste? Pero trabajar con individuos a veces te hace enfocar así. Si no hubiera atendido a esa individual y le hubiera dicho, podés, hubiera sido, no sé si lo hubiera visto después en una banda, ¿no? Es un buen ejemplo este que traes, Raúl, en varias cosas de las que dijimos en nuestros encuentros. Por un lado, en lo que implica un aula heterogénea, un aula diversa y la posibilidad de lo imprevisible que es una clase, donde yo planifico algo, pero la intervención del alumno me hace dudar en esto, ¿no? Si yo no le hubiera dedicado ese momento, vos podrías haber dicho, bueno, no me saques de la clase que tengo preparada, que esto me corre. Cuando hablábamos de los enfoques tradicional y mimético, tiene que ver un poco con esto. La libertad del docente de evaluar en esa instancia, a riesgo de equivocarse, a riesgo de no llegar a dar todo lo que tenía previsto, pero atender esa situación individual que puede potenciar o seguir o ir más allá. O sea que nos sirve como ejemplo de lo que implica el Sí. poder estar atento a lo que acontece en esa situación del cara a cara del intercambio. Y por otro lado, cuánto la palabra de estímulo de un docente puede ser positiva. Y hay una metáfora muy interesante que utiliza Gardner cuando dice que cambiar una escuela es muy difícil y que prácticamente cambiar la escuela es imposible, pero lo que sí podemos hacer, y ahí él cuenta varios ejemplos de transformaciones o planes políticos y demás que terminan un poco en el fracaso, pero lo que dice es que deberíamos pensar una escuela distinta y utiliza la metáfora de meter cuñas. ¿Vieron lo que es una cuña en términos de la construcción o de, no? Uno pone una cuña y se abre un espacio. No se sabe cuánto más se va a abrir ese espacio, pero hay algo que se abrió y que permitiría empezar a modificar. Entonces, dice, si uno se propone un cambio de toda la institución, casi, casi lo más seguro es que haya un fracaso.
Pero si uno empieza a poner cuñas y un día cambia toda la actividad, pero solo un día, y después volvemos a lo que conocemos. Y si un día en esa escuela pasa otra cosa y en lugar de ser los docentes, bueno, él propone diversas actividades, ahí empezamos a generar cambios. Y es un poco esto que trae el ejemplo de Raúl, ¿no? Esta posibilidad de vos podés, bueno, anda por acá, metamos un Sí. espacio por este lado y abrimos una puerta. Lo que nunca sabemos los docentes es cuánto de esa puerta va a generar, va a quedar abierta. Sergio, ¿habías levantado la mano? No, simplemente agregar, sí, al último comentario que usted había hecho, ¿no? Con respecto a, creo que leía a Nijovic, creo, cuando habla como que hablaba de los estadios, ¿no? Cuando son separados en los colegios, o sea, bueno, no sé, lo digo así, más inteligente, menos inteligente, poco Sí. inteligente. Y me marcó mucho porque yo hice la primaria en plena dictadura y viví ese tipo de estigmatización, ¿no? Y antes no saber sumar, multiplicar, leer bien o las cuatro materias esenciales que uno no podía desarrollar normalmente, entre comillas, ya era estigmatizado como un paria para la sociedad, como una persona que ya quedaba en las orillas o excluido. Yo lo viví en persona eso, ¿no? Yo creo que la primaria me marcó mucho de esa perspectiva. Y bueno, y cuando leía a Nijovic, leía como un libro fantástico, entre comillas, ¿no? Si se entiende el término, por lo que Ujú. ella va explicando, lo que va diciendo. Suena no utópico, pero la verdad que suena a algo como un poco idealista de esa perspectiva. Y haciendo referencia a lo que comentaba el compañero Raúl también, ¿no? Cuando se da la oportunidad, la posibilidad. Pero Anijovic habla por ahí de que en las clases por ahí ser un poco más puntual con las necesidades de cada uno de los alumnos. Creo que también es algo un poco, un tanto complicado, ¿no? En un curso, por ejemplo, no sé, que haya más de 30 alumnos, por decir un ejemplo. Ahí cambian las historias más allá de las intenciones, pero me sonó interesante y bueno, comparto porque me gustó la lectura de Anijovic, por eso. Sí. Bueno, hoy esto está bastante más, por lo menos en teoría, bastante más aceptado, donde todos entendemos que cuando uno tiene 30 chicos, aun cuando haya una nivelación y uno elija los mejores y los peores, eso tampoco es real, porque a su vez hay 30 necesidades diversas y eso, ¿no? También eso corresponde a concepciones de época. Y me gustaría traer a raíz de esto que vos decís, una investigación que se hizo hace mucho tiempo, en la década del 60, un poco como contraposición a esta idea de las aulas heterogéneas, pero que además de la heterogeneidad de los grupos tiene que ver con la perspectiva del docente sobre esos grupos y esas posibilidades. Ahí Raúl dice que trabajó en escuelas rurales donde, claro, al ser más pequeñas también, al no haber tanta variedad de docentes, te toca un poco dividir esa totalidad. Pero aún en espacios donde tenemos grupos clasificados por edades, como son los grados, donde la variable hoy es la fecha de nacimiento y se establece esa graduación. Uno podría pensar en una escuela organizada de otra manera. Hoy la variable tiene que ver con la edad. Y ahí es bien complejo porque por un lado están las necesidades de los distintos estudiantes, los ritmos, los tiempos que necesitan, los estímulos previos, las posibilidades. Y por otro lado está la necesidad de que y en algún punto también hay que tener cuidado, es no tenemos que estigmatizar al que no puede, pero tampoco tenemos que sacar la exigencia en función de lo que cada uno puede y no vaciar de contenido la escuela, porque ese es el otro extremo en el que a veces caemos. O somos tan exigentes que dejamos por fuera al que nos llega y no miramos las necesidades, o miramos tanto las necesidades que perdemos de vista que igual todos tienen que aprender, por supuesto, según sus capacidades, pero tienen que poder llegar, porque si no, de cualquier manera quedan afuera en el ejercicio de ciertos espacios de trabajo, ciudadanía y demás.
Y me gustaría vincular esto que vos decís a una investigación que se hizo, les decía, en la década del 60, que se llama, los que lo hicieron son Rosenthal y Jacobson, unos investigadores que una investigación que hoy no se podría hacer, justamente porque también cambia la concepción sobre cómo se investiga en educación y eso. Pero en ese momento lo que hicieron fue tomar un test de inteligencia, de coeficiente intelectual, exacto, se dividían en ABC y en algunas escuelas como mucho más grave, porque ponían los pinitos y las liebres más explícito como imposible, ¿no? Cuando le ponían nombres a los grados eran los pinitos o las liebres. Terrible las metáforas. Bueno, en esta investigación que hicieron Rosenthal y Jacobson, le aplicaron un test de inteligencia, perdón, de inteligencia artificial, no, de coeficiente intelectual a los estudiantes y pusieron a los mejores en un grupo y a los peores en el otro grupo. Y les dijeron a las docentes que iban a evaluar el trabajo y el rendimiento de ese grupo. Les pautaron la tarea y les pidieron que las docentes en el mismo tiempo, al mismo ritmo, hicieran el mismo tipo de actividades y los mismos contenidos con esos dos grupos. Pero a las docentes les dijeron que habían tomado el examen de coeficiente intelectual, pero les dieron la información cambiada. A la que tenía los mejores, le dijeron que habían tocado los peores. Y a la que tenía los peores, le dijeron que le habían tocado los mejores. Y fueron realizando las mismas actividades al mismo tiempo y demás. Hoy uno podría discutir mucho de esa investigación justamente por todo esto que estamos diciendo, que sabemos que son heterogéneos, pero en ese momento esa investigación, bueno, era la concepción de esa época y lo que estaban tratando de mirar es cuánto pesa la expectativa del docente respecto del aprendizaje de los estudiantes. Finalizado el tiempo de trabajo, evaluaron a los estudiantes. Y adivinen qué. Los que Mejoraron. Los peores mejoraron muchísimo. más que los otros. Claro. Entonces, los investigadores, vuelvo a decirles, con todo lo que uno puede cuestionar, pero igual sirve como una fotografía, ¿no? Los investigadores lo que dicen es que cuando los docentes tenemos la expectativa alta respecto de lo que nuestros estudiantes pueden lograr, eso tiene un impacto directo en la posibilidad de que esos estudiantes aprendan. Y cuando los docentes tenemos una baja expectativa respecto de lo que estos estudiantes pueden hacer, en general los resultados son peores. Y esto también tiene que ver con las enseñanzas implícitas, porque nuestros gestos, nuestro estímulo, ese tiempo en el que me dedico a decirle, mirá, no vayas por acá, anda por este lado, pero hacelo porque vos podés, porque marca esa diferencia, abre puertas y posibilidades que nosotros mismos no podemos ni siquiera anticipar o mirar. Y los prejuicios, tal como señala Raúl, no son tan claros para nosotros. Muchas veces esos prejuicios son implícitos también para nosotros, porque están atravesados por nuestra propia formación, por nuestro propio sufrimiento, por nuestra propia experiencia. Entonces, cuando trabajamos en espacios de formación, también tenemos que cuestionarnos desde esos lugares, porque lo que estamos transmitiendo es mucho más que un contenido. Estamos transmitiendo a veces esta posibilidad de creer que el otro puede y convencerlo de que va a poder, porque a veces es ir incluso contra esas propias anuncios de fracaso, ¿no? La utopía de esta sensación de, bueno, yo no sirvo para o voy a fracasar. Hay algunos docentes que bueno, pobrecito, ¿qué querés que haga? No sé si les ha pasado esos discursos paternalistas donde, bueno, pobres chicos, ¿cómo pobres chicos? Tendrán otras dificultades, pero si esa es la mirada con la que vas a exigirle que salgan adelante, que se esfuercen, que puedan y a desafiarlos a que puedan, estamos perdidos, no hay chance de que eso funcione, ¿no?
Exactamente, Sergio, esta es la mirada. A mí me parece que la tarea pastoral y la tarea docente se empastan y se tocan todo el tiempo. Por eso les traigo estos materiales que tienen que ver con, no sé, no creo que haya muchas investigaciones hechas con los pastores, pero sí con los docentes. Entonces, esas investigaciones nos ayudan por lo menos a problematizar la idea de la tarea pastoral, a problematizar cuánto, aún desde lugares de cuidado o de supuesto cuidado, estamos teniendo actitudes paternalistas que solo empobrecen a los que están trabajando, a los que están aprendiendo, a los que pueden generar otra cosa, y nosotros, por cuidarlos, terminamos empobreciendo esa reacción. Entonces, es muy importante que nosotros, justamente desde los roles pastorales, desde los roles docentes, podamos tener una perspectiva distinta. Y hay mucho que transmitimos nosotros desde las propuestas de enseñanza, desde nuestras formas de vincularnos con el conocimiento, de vincular a los demás o de estimularlos. Me gustaría avanzar un poquito más porque Mankowski trabaja sobre estas cuestiones de dar imaginariamente, ay, el PPT me quedó mal dividida la sílaba, disculpen, el imaginariamente me quedó el tamaño mal. Bueno, pero Mankowski analiza eso, cómo replantear la idea de los saberes, de las normas, de las representaciones y cambiar la forma en que nos comunicamos o vinculamos con los demás. Esto de poner en pregunta, modo de pensamiento versus la idea de preguntar o de dar respuesta o de dar cuestiones cerradas. Desnaturalizar los juicios de valor propios y ajenos para poder trabajar con esta idea de que los estudiantes o quienes están con nosotros en espacios de formación puedan pensar en positivo. Analizar esa complicidad discursiva en este sentido implícito y explícito, revisar qué es lo que están diciendo, qué es lo que está diciendo nuestro tono. Cuando le decimos, ay, querido, ¿qué le estamos diciendo? ¿Estamos diciendo que lo queremos, que lo potenciamos o estamos diciendo, pobrecito, igual vos no vas a poder? Porque eso lo digo solo con un gesto. Cuidado con esas cosas, porque ese simple gesto dice mucho más que lo que estoy diciendo en palabras. Entonces ahí hay algo del análisis de esa situación, de ver lo implícito y lo explícito que tenemos que poner en juego. Esta idea de el docente no puede no juzgar, pero sí puede ser, en algunos casos, dice Mankowski, la tabla de salvación de los estudiantes con las dificultades, porque puede ofrecer elementos para mejorar, porque puede reforzar, porque puede admitir el error, pero ayudarlo a buscar espacios o elementos que le permitan ir por encima de ese error. Y por último dice, elegir alinearse con la palabra del poder o desplegarse hacia el poder de la palabra, que marca posicionamientos distintos del rol docente. Me parece que el libro de Mankowski, yo seleccioné algunos capítulos, pero el libro completo es una maravilla. Y me gustaría cerrar simplemente esto para abrir un poco a la discusión y comentarles algo sobre el final. Porque en la introducción del libro de enseñanzas implícitas de Philip Jackson, la introducción, que no la escribe, la escribe otro autor, y que viene comentando que el libro de las enseñanzas implícitas es muy valioso y que dice que está bueno analizar esto que hacemos los docentes, dice que leer esto y mirar nuevas perspectivas y nuevas indagaciones o investigaciones disciplinadas sobre lo que hacemos los docentes, reafirmará lo que está en la base de Jackson cuando escribe este libro y hace otras cuestiones. Y lo que está en la base del pensamiento es que la enseñanza, escuchen bien, que la enseñanza se funda en la fe y la esperanza y que siempre
está un poco más allá de nuestra plena comprensión. A mí me parece que esta frase es como maravillosa para lo que hacemos los docentes. El saber que nuestra práctica se basa en la fe y la esperanza. En la fe y la esperanza de que el otro puede. En la fe y la esperanza de que juntos podemos ayudar. En la... ¿Qué pasa con los equipos pastorales? Si la formación se basa en la fe y en la esperanza y que eso va más allá de nuestra propia comprensión. Tal cual, Sergio aquí nos aporta una cita bíblica, es el desafío permanente. La enseñanza, la tarea pastoral, la misión tiene que ver con eso y tenemos que ser muy cuidadosos de que nuestro decir esté apoyado en nuestro hacer, en nuestros gestos, en lo que proponemos y no ir contradiciéndonos o desechando nuestras buenas intenciones. Me parece que estos materiales son buenísimos. Yo me entusiasmo porque por algo los elegí, aquí se los traigo, pero me parece que son muy desafiantes todo el tiempo para ustedes y para pensar la educación desde un lugar distinto, donde la complejidad está dada en que más allá de un contenido, tengo un montón de otras cuestiones que tengo que mirar porque están atravesando lo que me propongo como docente. Sergio, Sí, me quedé pensando, la palabra ¿cuál sería? Repensar en la cuestión pastoral. ¿Repensar en qué? No la praxis, sino repensar. a ver, no entiendo la pregunta. Me quedé pensando en lo que usted dijo con la cuestión pastoral, pero Sí. la frase pastoralmente sería repensar, no en la praxis, ¿no? Sino repensar en qué sentido, como dentro de lo que es la pastoral, en el contexto que venimos hablando. Y yo creo que tendría que ser también el repensar nuestras actitudes y la forma en que presentamos Ahí también está. nuestras ideas desde lo religioso. ¿Son verdades absolutamente cerradas y así a la gente le sirven? ¿O son verdades que también podemos poner a revisar, a mirar y que no tengan solo un juicio de valor de lo que está bien y lo que está mal, sino que esa verdad también se construye en conjunto? Me parece que ahí hay algo que nos podría ubicar en un lugar distinto. O nosotros transmitimos verdades que el otro tiene que aceptar y además juzgamos respecto de lo que pasa en los otros. El tema teológico se los dejo a ustedes, ¿eh? Ahí no me meto porque no quiero meter la pata. Eh, Ranford, querías decir algo. Hola, profe. ¿Qué tal? Sí, la verdad que este tema del currículum oculto lo noto interesante. Yo trabajo con tutorías virtuales, con 6 grupos y con 4 grupos de forma presencial, con capellanes hospitalarios, penitenciarios, Fuerzas Armadas de Seguridad y en un instituto de música. Y una de las preguntas que todos estos grupos me hacen es, ¿cómo es el docente? Tienen el programa, los contenidos, la bibliografía, pero preguntan cómo es, más allá de lo que va a enseñar y conforme a lo que usted también hable, la bibliografía, entiendo que lo que somos, más allá del contenido, va marcando al estudiante. Y esto me hace pensar en la pedagogía de Jesús, este efecto contagio, y creo que la herramienta más importante, más allá de los contenidos, de los principios, del consejo que nos deja la Biblia en estas narrativas, es cómo él actuaba, cómo era. Eh, y también me llama la atención que no encerró a los discípulos en un aula, sino que los llevó a la vida cotidiana. Creo que por ahí Sergio también me hizo pensar, no solo lo que hacemos, sino cómo somos cuando caminamos, cómo somos en una boda, en la vida, en una familia, porque constantemente estamos transmitiendo lo que nosotros somos. Muy valioso esto que decís. A mí me parece que es un poco poner el foco en eso, ¿no? En todo lo que, digo, el poder entender que cuando transmitimos, no transmitimos solo lo que decimos, que a veces eso se nos pierde. Transmitimos cuando tomamos decisiones de dónde nos paramos, cómo vamos a hacer, qué vamos a ofrecer.
esas pequeñas decisiones que tomamos están marcando claramente nuestra propuesta, nuestra aceptación o nuestro rechazo a los que tenemos enfrente, nuestra idea, nuestra alta expectativa o nuestra baja expectativa respecto de lo que les pasa o de lo que pueden hacer nuestros estudiantes. Y creo que esto que vos estás trayendo del modelo de Jesús también es interesante. Y pensar en docentes, digo, a mí, yo soy especialista en didáctica, entonces mi preocupación es que además mi clase, si nosotros tuviéramos que analizarla, que tenemos que analizarla, también fuera un modelo de clase, donde podamos que se ponga en juego aquello que estoy diciendo. No hay nada más interesante que el docente que dice que su clase tiene que habilitar la posibilidad de que todos participen y que estén atentos y que entonces en el momento entendieron bien, nos vemos la próxima. Pero yo te dije todo lo que había que hacer, ¿no? Digo, cuando nosotros pensamos en esto, es decir, ¿cómo se pone en juego una didáctica distinta? Bueno, cuando la hago, porque no cuando la enuncio. Cuando yo creo que el otro puede es cuando lo acompaño a que pueda. Y ese poder aprender, poder ser mejor, vivir de otra manera, tiene que ver un poco con eso, ¿no? Y tiene un riesgo. Me puedo equivocar y me puede salir mal. Y sobre todo si me abro a esa posibilidad. Y esos son riesgos que como docentes también tenemos que poder mirar, porque puede que yo crea que pueden y al final, bueno, también es un riesgo interesante a tener en cuenta. ¿Qué más? ¿Qué otro comentario les surge de lo que estamos viendo? Y lo que puse en el chat es medio teológico, A no ver. quiero abrumarte, pero No, dale, dale. no, pero Si me lo es explican, vamos con naturaleza, eso, vamos con eso. claro, cuando hablaba de Ramford decía, veía, ¿no? Cómo es la importancia de lo encarnacional en nuestra tarea, que no, Mm, no es, es palabra, es como cuando queremos decir el verbo de Juan 1, ¿viste? ¿Qué es eso? Palabra, ujú. verbo, acción, es el ser, el logos, son tantas cosas que tienen que ver con ser, ¿no? Sí. Ahora, a veces en muchos espacios nosotros hacemos esto desde, bueno, esto es teológico, esto es, pero cuando uno da clase todo eso se pone en juego. No, yo siempre en mi experiencia docente de 30 años me di cuenta que si no tenía esperanza en ellos, si no ponía ahí, no iba a ningún lado, ¿viste? Si yo voy a Ujú. estar más en educación inclusiva, que tenía chicos con pronósticos Claro, claro. horribles, con tasas mortuorias de 2 por año, y era muy deprimente, pero qué mejor que darle la mejor vida en ese lapso, ¿no? Ahora, esto que vos decís, Raúl, es bien significativo, pero no siempre es tan claro para los docentes. Si no es, bueno, ¿qué querés que haga? Estos chicos no estudian, que eso seguramente lo deben. Estos chicos no piensan. Hoy que la educación está tan en crítica en todos lados, estos comentarios, lo mismo pasa hacia los docentes, ¿no? Con estos docentes, ¿qué se puede hacer? Estamos todos puestos en jaque y en crítica. Pero yo trabajé durante mucho tiempo en una escuela en La Boca y abrí una escuela secundaria. Entonces mi mayor preocupación era, porque era un sector socioeconómicamente deprimido, obviamente con dificultades, si bien era una escuela privada, pero bueno, el barrio de La Boca tiene su dificultad, era tener el mejor docente que yo pudiera tener ahí y un docente que exigiera a esos estudiantes, porque estos estudiantes pueden. Claro, también había que tener en cuenta hasta dónde pueden, desde dónde parten, pero en la medida en que uno podía exigirles la posibilidad de obtener mejores resultados o aprendizajes, era importante, porque si no, ¿qué le vas a exigir a este pobre? Ya lo dejaste afuera. Ya hay un prejuicio, ya hay una limitación, ya hay una baja expectativa, ya está lo que el mismo contexto le daba. Lo que hay que darle es algo distinto. Y nuestras instituciones educativas deberían poder dar esa posibilidad de transformación, esa posibilidad de mirada esperanzada, de que otra cosa es posible. Y eso también hay que mirarlo desde
los puntos de elaboración de proyectos institucionales en los que nosotros nos embarcamos, sobre todo si tenemos instituciones vinculadas a las iglesias, que eso es todo un desafío también, ¿eh? Bien, la neurociencia también. Bueno, ahí hay elementos donde van, algunas disciplinas van confluyendo y tomando ese rumbo. Sí, perdón. ¿Sí? Con el respecto a la neurociencia, o sea, hay mucho texto y muchos autores, si bien la neurociencia es un campo un poco virgen, ¿no? Entre comillas, que dan cuenta de esto. O sea, que todo ser humano tiene capacidad, como dijo Bacharat, que el cerebro tiene la capacidad de aprender hasta el último día de vida. O sea, todos tenemos capacidades diferentes, distintas, haciendo alusión un poco a lo que venía hablando Raúl también, en su forma, en su momento, etcétera, etcétera. Pero todos los seres humanos en una neurociencia tienen, no sé si las mismas capacidades y probabilidades, pero se puede. Sí, el tema es, más allá de cuánto puede cada uno, me parece a mí como desafío, porque eso tampoco lo tenemos tan medido, ningún test de coeficiente intelectual, ninguno lo determina con tanta claridad, es cuánto nuestra palabra, nuestra actitud, nuestra expectativa alta puede hacer que el otro pueda. Y ahí hay algo donde muchas veces, por otra parte, las instituciones educativas suelen ser aquellas que marcan la diferencia respecto del contexto en el que estos chicos se desarrollan. Muchas veces son las iglesias o los espacios de formación los que abren pues puertas diferentes. Voy a traer una anécdota familiar, pero mi papá llegó a la iglesia porque lo mandaron a aprender violín. Parece que como músico era bastante desastroso porque usaba el violín más para pegar que para tocar y esas cosas, pero quedó bastante vinculado a la iglesia. Y él dice, bueno, él tenía un hermano que quedó mucho en el barrio de La Boca. Mi abuelo era un inmigrante, y en la esquina había muchos jóvenes que estaban en el barrio, en la esquina se juntaban, y todos los jóvenes de la iglesia, ¿no? Y él dice, bueno, yo estudié, mi papá es médico, estudié medicina porque había una comunidad que me estimuló a hacer otras cosas, a mirar diferente. De no haber ido a la iglesia, tal vez no hubiera hecho mi tío no estudió, ¿no? Eh, bueno, expectativas, posibilidades, grupos que estimulan ofrecer y abrir ventanas o puertas de maneras diferentes. Después cada uno ve cuánto puede, qué no puede. Todo es mucho más complejo, ¿no? Pero esta idea, yo creo que la palabra empoderar sirve, sí, tiene que ver un poco con eso, ¿no? Cuánto convencemos al otro, cuánto ayudamos a que cambie su propia expectativa, sobre lo que cada uno puede hacer. Y esos pequeños gestos que transmitimos los docentes resultan fundamentales. Por eso a mí me parece que como nosotros también estamos atravesados por estas cuestiones, a veces hay gestos de los que no somos ni siquiera conscientes y que van en contra de lo que pretendemos transmitir. Por eso les digo, desde el inicio de las clases, revisemos nuestro propio ser y hacer, porque es lo que nos permite pensar en qué tipo de docente quiero hacer. Yo lo primero que les planteo a mis alumnos en didáctica es, ¿qué tipo de docente quiero ser? Planteémonos esa situación. ¿Cuántos empezamos mirando nuestra propuesta de enseñanza preguntándonos cómo aprende el otro? Bueno, en una perspectiva didáctica ponemos el acento en algunas otras cosas, pero ¿qué tipo de docente quiero ser? Y hoy también agrego, frente a estas situaciones, ¿qué tipo de marca quiero dejar en mis alumnos? Porque alguna marca voy a dejar. ¿Qué tipo de rol pastoral quiero ejercer? ¿Qué tipo de marca quiero dejar? Porque alguna voy a dejar. Habrá gente que quiera estar, quiera acompañar, y habrá gente que no querrá saber nada de la mirada religiosa, a veces por el tipo de intervención que podemos llegar a tener o mirar. Entonces, desde ese lugar me parece que el rol docente, el rol pastoral, la misión tiene que poder revisarse. Bueno, va un poco por ahí la selección de los materiales y de la propuesta.
Ustedes seguramente ya entraron al campus y vieron todo lo que hay allí, ¿no? Que están los materiales. Me faltaba subir unos materiales que ya estuve escaneando y hoy los pasé. Seguramente mañana los van a tener disponibles y seguramente mañana van a subir el muro que falta. Y en la semana 7, yo les dije, no sé si ustedes entraron a mirar, pero dice luego de la lectura, los invitamos a y en las instituciones educativas o espacios de formación informales. Y no dice dónde lo tienen que subir. No hay un error. La idea es que en esa semana puedan trabajar sobre el trabajo práctico final, que todavía no lo subí porque hoy lo terminé como de cerrar. Se los voy a leer porque acá me lo traje impreso, como estoy de computadora en computadora, hice un poco de lío. Bueno, pero no importa, les cuento. El trabajo consiste en lo siguiente. Yo les voy a proponer que elaboren un bosquejo, desarrollen los aspectos que deben tener en cuenta en el desempeño del rol pastoral en diversos contextos en los que se desarrolla la misión y en los que la educación cobra un lugar preponderante. Mañana se lo subo, así que no se preocupen si no toman nota. Es importante que definan el contexto particular en el que están pensando. La idea es que ustedes se sitúen en alguna situación puntual y que puedan pensar en un espacio determinado, no en toda la variedad de acciones en las que podrían. Un grupo de jóvenes, un lugar pastoral en una escuela, un lugar pastoral en un espacio de intercambio. Un espacio escolar, un espacio formal, informal, confesional, confesante, etcétera, y el público al que estarían dirigidos, niños, adultos, jóvenes, alguna situación que puedan focalizar. ¿Cuáles serían objetivos posibles para plantearse ahí? Depende la actividad en la que están pensando. Enuncien algunos de esos objetivos. Describan las posibles acciones que podrían llevar adelante. Expliciten cuáles serían las valoraciones a tener en cuenta en el ejercicio de ese rol pastoral, en la conformación de equipos, la comunicación, la cultura digital, las multialfabetizaciones. La idea es que este trabajo de cierre sirva como base para diseñar algunas propuestas y sirva como referencia y marco teórico para la planificación o la implementación de distintas acciones. Es importante que ustedes tengan en cuenta cuando lo hagan todos los materiales que ya leyeron. El trabajo puede ser individual o grupal. Si se realiza en forma grupal, es importante que además incluya, además de esa síntesis en la que tienen que trabajar, un apartado individual con una perspectiva personal sobre el recorrido transitado en la materia. Y además les pido que pongan una foto de ustedes en el trabajo cuando lo hagan y, punto fundamental, no deben excederse de las 6 páginas. Tienen que sintetizar. Bueno, la idea es la siguiente. A nosotros no nos quedan tantas clases, tantos encuentros. Tenemos la semana que viene un encuentro y yo invité a una persona con mucha experiencia en equipos pastorales educativos, en capellanías, bueno, y en otros roles pastorales, por supuesto, pero particularmente le pedí que venga a hablar de eso, así que vamos a tener el próximo encuentro. Y luego nos queda otro el 9 de diciembre, que sería nuestro encuentro de cierre. Yo la consigna del trabajo la voy a poner mañana para que ya la tengan, la puedan ir pensando, la puedan ir trabajando. Y si les parece, la semana que viene discutimos la fecha de entrega y cómo vamos a hacer el cierre porque nos queda, después de la clase que viene no vamos a poder hacer mucho más porque tenemos invitada, la vamos a aprovechar. En la última haremos el cierre y vemos forma de entrega o si agregamos algún encuentro para hacer un cierre sobre la defensa de los trabajos o esa situación. ¿Les parece la perspectiva? ¿Sí? De paso, tienen tiempo de ir pensando si van a trabajar en los mismos grupos con los que vienen trabajando o si prefieren hacerlo en grupos más chicos, porque a lo mejor ponerse de acuerdo es más complejo y prefieren ser 2 o no habría un límite para formar los grupos.
pueden hacerlo como ustedes quieran y con estas características. Escucho comentarios, quejas o no sé, lo que quieran decir. Individual o grupal es lo mismo. Ustedes deciden, ¿sí? Lo que les pido es, tienen que responder a esto que les pido y luego, una vez que ese trabajo grupal lo discutieron, pusieron los objetivos, describieron, elaboraron un poco ese contenido, cada uno tiene que hacer alguna apreciación personal, que ahí sí va, puede complementar ese trabajo de reflexión, puede tener que ver con su propio recorrido en la materia, puede tener que ver con recuperar aquellos contenidos que no incluyeron en ese trabajo, pero que fueron significativos. Es personal y tiene que ver con complementar ese cierre. Sí, Alejandro. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola. No entendí lo de la foto que dijiste. Ah, porque yo les pido, ustedes tienen que presentar un trabajo formalmente, donde Sí. ponen los nombres, siempre pido que pongan una foto. ¿Una foto nuestra? Sí, foto carné Frente, podría ser, si querés. frente, Foto perfil, 3/4, cuando cualquiera. acabo Una el foto que desfile, le quede al mensual. lado del nombre, No ¿sí? quiero, no quiero tampoco, Lo no único que quiero pido es que ser- no sea una foto grupal, porque prefiero que sea individual, porque No, bueno, no, está tiene que bien. ver con cómo se presentan y eso, una foto cualquiera en la que ustedes se sientan identificados. Puede ser la foto de perfil, una foto de perfil, cualquiera. Puede Ahí ser de cuando vamos a tenía estar en 25 problema ahí. años. Sí, ¿Cómo? No entendí. No, digo, con la foto de perfil yo voy a estar en problema porque soy de grandes aspiraciones. sí, sí. Muy bien, muy bien. Pariente de Bilardo. Bueno, ¿les parece entonces algún comentario? Igual yo mañana cuando suban Claro, todos, esa le foto. avisé a Janina que Mirá la foto que me ya le pusieron. Qué avisé. capos. Esta es mi A ver. pose típica. El dedito en la boca. Ah, Para no hablar bueno, tanto. puede ser, cada uno se presenta como quiere, esa es un poco la idea también. Yo volví a leer todas las intervenciones que ustedes hicieron en los muros, el tipo de imágenes, de ilustraciones, de intervenciones. Tiene que ver un poco con esto, con ir generando ese tipo de cuestiones en ir incorporando o síntesis o proponerles alguna de estas cuestiones. Bueno, es Profe, eso. Mañana yo voy a subir lo que falta, ya estuve hablando con Janina, que es quien sube los materiales y eso, le dije que esto se lo iba a pasar mañana porque quería comentárselos a ustedes primero. Y bien, ¿alguien me preguntó algo? sí, profe, Sí. entonces es un recorrido de los aportes que nos ayudan en la pedagogía para la misión en un grupo específico. No es la planificación de una clase, ¿verdad? No, no necesariamente. Si ustedes quieren Claro, una como. clase, sí. La idea es que Ah, ok. ustedes pueden elegir. Si quieren describir lo que harían en una clase particular, un encuentro, o si dicen, bueno, si trabajara en un equipo pastoral en una escuela, tendría en cuenta esto. Bueno, entonces ahí no van a describir una clase, es la mirada un poco más amplia. O si yo pensara en un grupo de jóvenes en la iglesia, pensaría o tendría en cuenta esto. O voy a trabajar con adultos y entonces tendría en cuenta esto otro. Voy a pensar en mi lugar como predicador, bueno, entonces pensaría otra cosa. Por eso les digo, ustedes definan a qué están, a qué contexto, a qué situación ustedes quieren referirse. La idea es que lo que puedan elaborar les sirva y les quede como casi como marco de referencia. Muchas de las cosas ustedes ya las trabajaron en todas las actividades semanales, ya sintetizaron todos los materiales, ya leyeron todo, es como elegir algunos conceptos y casi como el audio que tuvieron que hacer, donde necesariamente hay que volver a pensar y comprimir y por eso les pongo un límite, donde bueno, hay que ponerse de acuerdo. Si se extienden un poco por las apreciaciones personales, no hay problema. Igual pongo un límite de mala que soy nomás para provocar. Ok. Una Igual nos pregunta. queda la semana que viene para cualquier pregunta y eso lo volvemos a ver, ¿no? Sergio, ¿ibas a decir algo? No, yo quería hacer una pregunta. Sí. ¿Puedo subir una foto con el maestro Costas?
Bueno, está bien, se lo merecen, está bien. Fue un Por lindo ahí. partido, fue un lindo partido, me gustó Nadie mucho. me felicitó ni tampoco por mi cumpleaños. Creo Perdón, que yo no sabía que eras de no, vos Racing, te no, vos no. felicito, te felicito. Yo vi el Eso, partido, ¿eh? Yo vi el está partido, me bien. gustó ¿Y mucho. gritaste los goles? No porque soy de Boca, pero igual me gustó que Bueno, ganaran, me gustó que ganaran. bueno, me alegro entonces. Hoy estoy de muy buen humor, como verán todos. Perfecto, hay que aprovecharlo. Sí, 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 sí. después de tantas décadas. Sí, y todos Bueno, agradecidos ya que nos quedan pasó, ya lugares, pasó. Vos lugares sos libres para la independiente. Libertadores, a los que estamos ahí. Claro, ustedes están ahí. Horrible, nosotros estamos horribles. Bueno, Pero por bueno, eso el otro día lo discutía con mi hijo. No queremos elegir a Milito como presidente. Los dos votamos. Por lo que está pasando ustedes con Riquelme. no, lo de Riquelme es una Por desgracia, eso, pero bueno. por eso, vamos a Otro votar día, si bien. quieren, lloramos o discutimos sobre fútbol, eso no hay ningún No, charlar, inconveniente. charlar. Menos con los independientes. Los independientes no saben jugar al fútbol, pero Lo bueno, de ¿qué? Riquelme está terrible, está terrible. Pero bueno, no importa, ya No, va. terrible. Felicitaciones, Muchas felicitaciones. gracias, muchas gracias. Muy bien, no sé si nos queda algún comentario, pregunta, lo que fuera. Un correlato de la privatización de la educación y los clubes. Bueno, yo no sé cuál sería el tema de Riquelme, pero eso otro día lo discutimos. Qué dolor de cabeza. No Muy sé. bien. Supongo que va por ahí, pero bueno, Sí, es que era un tema que está ahí medio peleado. sí, Bueno, pero no sí, sé si es. Pero en la educación también pasa, ¿no? Y sí. sí. Una Bien. valoración. Mm. Ah, mira, llegó Ali. Ay, Siempre me acuerdo de los vouchers. No me acuerdo si era este gobierno o el de Macri quería implementar. El de Macri creo que era el doctor Liach que quería implementar vouchers educativos. Una cosa este terrible. también, ¿eh? Sí. Creo que Mm. era, no sé, pues no me acuerdo cuál era, Igual pero nunca llegaron a no, no, implementar. gracias a Dios, No, pero digo, Igual no sé, es ir en miren, contra de la ley. no es exactamente eso, pero en Chile tuvieron una cosa parecida y depende cómo se implementan algunas cosas. En algunas escuelas fue muy positivo, en otras un desastre, pero bueno, también ahí hay que mirar un poco qué quiere decir esto de los incentivos, cómo se aplican, qué cosas se valoran, como todo, las respuestas así únicas a veces hay que mirar la complejidad de la situación, ¿no? sí, lo que Sí, pasa para mí que, esa privatización lo que genera es el mercado en la educación. Entonces, claro, eso, Bueno, un poco, diferencias, sí, hay es que, exclusiones, mercantilizar. incluso súper incluidos algunos, súper excluidos otros, sí, mayores y menores, diferencias, genera diferencia el mercado. Es sí, el sí. dios del mercado. Sí, eso es Pero bueno, cierto. También hay que ver cómo potenciar algunas cosas que sí, que a veces también, digo, como cualquier situación de extremos, ¿no? Donde a veces, sí. bueno, es un poco lo que decíamos de esto bueno, por cuidar y que nadie se sienta por fuera, no terminamos dando, o a veces se vacían de contenido algunas situaciones o posibilidades de crecimiento. Entonces, sin caer en esto que vos decís, Raúl, que me parece que también en algunos casos es grave porque aumenta más la diferencia. Hay que poder fortalecer algunos otros espacios que eso no siempre se logra. Mm. Bueno, qué sé yo, del fútbol a esta situación estamos complicados. Sí. Muy bien, no sé si hay algún comentario, dudas, Alicia, bienvenida, aunque llegaste tarde, ya avanzamos con varias cosas. El lunes que viene tendríamos la visita de Inés Simeone, así que seguramente vamos a trabajar sobre eso puntualmente. Y nos queda después el otro encuentro. Tendrían todo lo que quedó pendiente lo van a tener mañana disponible y no sé, no se me ocurre nada más en este momento. Muy bien, entonces podemos terminar aquí, ¿sí? Sí. Muchas gracias. Abrazo a todos.